Dicen que la sabiduría no nace en el ruido, sino en el eco de lo antiguo. Y lo antiguo no siempre es lo más viejo, sino lo que ha resistido el paso del olvido. Hay frases que no mueren, porque no fueron hechas para el tiempo, sino para el alma. Ama sua, ama yuya, ama aquella. No robes, no mientas, no seas flojo. 3 hilos que tejieron la vida del Tabantín suyo. 3 negaciones que, en realidad, afirman un modo de ser. No son leyes, son advertencias del alma para no perderse. Los incas no las escribieron en piedra, pero las esculpieron en la conciencia de su pueblo. Eran la raíz ética del mundo andino, más fuerte que cualquier decreto. Quien robaba, mentía o se entregaba a la pereza no solo traicionaba a su comunidad, sino también al equilibrio del cosmos. Porque en esa cultura, cada acción humana resonaba en la armonía del todo. El que quebraba estos principios no solo era corregido por la justicia, sino apartado de lo sagrado. Era como desafinar en medio de una ceremonia donde todo estaba cuidadosamente alineado. Los amautas, los sabios, enseñaban estas palabras desde la infancia. Y los curacas, líderes de cada comunidad, las hacían cumplir. No eran normas vacías, eran la base del comportamiento aceptado, el suelo sobre el cual se construía la convivencia. En una sociedad donde el trabajo colectivo era esencial para la supervivencia, romper estos principios era romper con el grupo, con la lógica misma de la existencia. La educación moral comenzaba temprano. Desde la niñez, los menores eran testigos del trabajo comunal, de la palabra cumplida, del ejemplo. No aprendían por imposición, sino por observación. Las historias sobre quienes violaban los principios eran contadas como advertencias. El aprendizaje ético era permanente, como el pulso de la vida diaria. En el incanato, todo giraba en torno al Aini: dar para recibir, trabajar para sostener, compartir para crecer. La ética no era una cuestión individual, sino una práctica común. Si alguien fallaba, todo el grupo se veía afectado. Por eso, el castigo no era solo para el cuerpo, sino para el vínculo. Podían apartarte de la comunidad, aislarte, cortar el lazo que da sentido a todo. ¿Y qué es un ser humano sin su comunidad? Un eco sin origen, una raíz sin tierra. Ese sentido del equilibrio no era castigo, era restauración. La sanción no era venganza, sino medicina. La comunidad buscaba sanar la herida que provocaba la falta, restablecer el tejido que se rompía. Quien era corregido no era marginado por odio, sino por la necesidad de que aprenda y regrese transformado. Volver al centro era parte del aprendizaje. Ama sua, no robes. Esta máxima iba más allá del simple hurto material. En una economía basada en la reciprocidad, donde los frutos del trabajo eran compartidos, robar era una de las transgresiones más graves. No se trataba solo de apropiarse de lo ajeno, sino de quebrar el flujo natural del dar y recibir. El que robaba no solo tomaba lo que no era suyo, también interrumpía el ciclo de solidaridad que sostenía a todos. Los castigos por el robo variaban según la gravedad. En casos leves, podía bastar una sanción comunitaria, una restitución o un trabajo obligatorio para reparar el daño. Pero en casos reincidentes o graves, la expulsión de la comunidad era una posibilidad. No había cárceles al estilo occidental, pero el destierro era una pena temida. Implicaba la pérdida del sustento, del cuidado, del reconocimiento. El ladrón no solo era juzgado, era olvidado. Robar, además, implicaba cortar la línea de confianza que unía generaciones. Un campesino que ocultaba parte de la cosecha compartida era visto no solo como un aprovechado, sino como un traidor al principio de vida común. No solo perjudicaba a su comunidad, sino que erosionaba el principio que sostenía a toda la civilización andina, el equilibrio entre dar y recibir. Y más aún, robar era apropiarse de lo que la Pachamama daba. Una ofensa no solo al humano, sino al mundo espiritual, porque el fruto de la tierra era visto como bendición, y tomar sin permiso, sin equilibrio, era romper un pacto con lo sagrado. Robar era, en cierta forma, romper con la Pachamama misma. Mahamayuya. No mientas. En una sociedad donde la palabra tenía un valor sagrado, mentir era traicionar el tejido de confianza. La oralidad era la principal vía de transmisión del saber, de la historia, de los acuerdos. La mentira no solo engañaba, contaminaba la verdad compartida. Un líder que mentía perdía legitimidad.
Un ciudadano que mentía no podía ser tomado en serio. Y como todo giraba en torno a lo colectivo, mentir dañaba el juicio común. Se enseñaba desde niño a decir la verdad, a sostener la palabra. La mentira podía sancionarse con la vergüenza pública, con la pérdida de credibilidad o con la marginación temporal. No hacía falta un castigo físico para que el mentiroso sintiera el peso de su falta, bastaba con que no lo escucharan más. La verdad era un acto de responsabilidad, un deber con los otros. En los rituales y las asambleas, la palabra dicha tenía un carácter ceremonial. Decir algo falso rompía no solo la conversación, sino el hilo que tejía el entendimiento común. Mentir era como cortar un puente entre almas. Era un acto de soledad. Y en tiempos en que no había escritura masiva, la palabra era también testimonio, era documento. Mentir no era solo faltar a la verdad, era deformar la historia. Era alterar la memoria colectiva y, por tanto, romper el lazo entre los antepasados y los vivos. Amaqueya. No seas flojo. En el mundo andino, el trabajo no era castigo, era responsabilidad. Se trabajaba en comunidad, en las faenas, en los cultivos, en las construcciones. La flojera era vista como una enfermedad del espíritu. No hacer, cuando todos hacen, era romper la armonía. Ser flojo era poner en riesgo la cosecha, la vivienda, la vida de todos. El perezoso no era castigado con golpes, sino con la vergüenza. Se le asignaban tareas visibles, se le recordaba su deuda con los demás. Y si persistía en su actitud, podía ser excluido de los beneficios colectivos. No tener quien te ayude en tu chakra, no recibir productos en la redistribución, no ser invitado a las ceremonias. Esas eran las verdaderas penas. Porque en esa sociedad, vivir desconectado era no vivir. Además, el trabajo no solo construía casas o sembraba alimentos. Construía identidad. Un joven que no participaba en la faena era considerado inmaduro. Una mujer que no hilaba, que no tejía, que no colaboraba, era vista con preocupación. No era solo flojera, era desarraigo. No hacer era no pertenecer. Y esa desconexión no era solo espiritual, era material también. Alejarse de la comunidad significaba no tener quien trabaje contigo, quien te cuide en la enfermedad, quien celebre tus cosechas o llore tus duelos. La vida era con otros, y sin ellos todo perdía sentido. El andino no entendía la individualidad como aislamiento, sino como un nodo que da sentido al conjunto. Estas tres advertencias no buscan controlarte, sino recordarte. Recordarte lo que eres cuando estás alineado. Recordarte lo que puedes ser cuando no huyes de ti. Son como tres señales interiores que se encienden cuando te desvías del centro. No para asustarte, sino para que vuelvas. Vuelvas al camino que sabes correcto, a la coherencia contigo mismo. Hoy, siglos después, caminamos sobre los escombros de esas enseñanzas. Creemos que progresar es correr más, acumular más, aparentar más. Pero quizás por eso estamos tan perdidos. Porque olvidamos lo básico, lo humano, lo que sostiene, lo que da sentido. Quizás por eso estas tres frases aún resuenan, incluso entre quienes nunca caminaron los Andes. Porque hablan un idioma más profundo que el quechua o el castellano. Hablan el idioma del alma. De eso que, cuando lo escuchas, sabes que es verdad, aunque no sepas explicarlo. Quizás la ética no sea una lista de deberes, sino una raíz que debemos recordar. Una raíz antigua que, si la tocas bien, te devuelve a ti mismo. Y en esa raíz, estas tres advertencias pueden seguir guiándonos. No robar, no mentir, no entregarse a la flojera. Porque mientras eso se cumpla, todavía hay esperanza. Todavía hay tejido. Todavía hay camino. Todavía hay nosotros. Y como lo dijo Immanuel Kant, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio.